Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Y en el versículo 26 dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos bendiga con su palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos das en este momento, Señor amado. Señor, permita, Señor, que recibamos su bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Denos, Señor amado, su mensaje y su palabra, y que obre usted en nuestras vidas conforme a lo que nos hable, Señor amado. Conforme a su corazón, Señor amado, tiene para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, que hagamos su voluntad, Señor, con su amor y su paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. En este momento vamos a ver el punto número 21 del ministerio de Juan el Bautista. En esta parte de la palabra del Señor se muestra cuando el rey Herodes reacciona. En realidad, ya como le expliqué una vez, no era un rey, lo que pasa es que la Biblia le dice rey. Era un gobernante del Imperio Romano, que había también otros, ¿no? No era el único, pero era gobernante. Entonces, aquí dice la Biblia que el rey se entristeció. En esta porción nos habla cómo reaccionó el rey Herodes, como le dice la Reina Valera, cuando él recibe la petición de Salomé, la hija de Herodías. El rey Herodes había cometido el error de que al agradarle mucho cómo bailó la hija de Herodías, le agradó mucho cómo bailó Salomé a él, y también le agradó a los que estaban con él. Él cometió el error de prometerle lo que quisiera. No le dijo, te doy esto, te doy lo otro, te doy esas tierras, o te doy este dinero, te doy este oro, esta plata, sino que le dijo lo que quieras. Le puso la opción de que ella eligiera qué era lo que quería. Entonces, como cuando a veces se pone, hermanos, así, de que uno da la elección, que uno da la elección a las personas de que decidan qué quieren. A veces las personas pueden elegir cosas también que ya después nos meten problemas a nosotros. Y a veces uno se compromete en cosas que no puede uno dar también, ¿verdad? O te van a dañar. Por eso hay que tener mucho cuidado, que Dios nos ayude. Esta muchacha no sabía qué pedir, y ya sabemos la historia, como lo hemos estado viendo. Fue con su madre y le dijo que qué pediré, le dice así. Pero le dice la madre que la cabeza de Juan el Bautista, porque ya ve que Herodías, la mamá de Salomé, ya tenía tiempo que quería matar a Juan el Bautista, porque le decía a Herodes, Juan el Bautista le decía a Herodes que no estaba bien esa relación que tenían ellos, porque Herodías ya ve lo que hizo, que dejó a su esposo, se divorció de él para casarse con el hermano de su esposo. Entonces Juan el Bautista le decía que no estaba bien eso, que estuviera en esa relación, pues no estaba bien las cosas, y decía que no estaba bien eso. Le decía a Herodes. Herodías por eso lo quería matar. Y dice la palabra de Dios, como ya lo vimos también, dice que Herodes sabía que Juan era un hombre justo y un hombre santo, y lo guardaba, porque Herodías lo acechaba. Herodías lo quería matar cuando estaba en la cárcel Juan el Bautista. Y aquí Herodías toma la oportunidad a través de su hija Salomé para matar a Juan el Bautista. Le dice a su hija que pida la cabeza a Herodes. Aquí nosotros vemos, hermanos, cómo Herodes, la enseñanza aquí que Dios nos muestra a través de este
este relato triste pues de la muerte de Juan el Bautista y de este personaje también que se está hablando, de estos dos personajes, de los principales, que es Herodes y Juan el Bautista, porque también aquí es la hija también. Pero lo que nos muestra aquí la Biblia, hermanos, es de que el rey Herodes cometió el error de comprometerse. La enseñanza que Dios nos da es de que él cometió el error de comprometerse, pero él no se retracta de su error. Es lo que él hace, hermanas. Como uno a veces comete errores, uno comete errores y no se retracta del error. Uno sabe que ya hizo el mal y uno sigue empeñado en lo mismo, pues. Aquí dice la palabra de Dios, dice el versículo número 26, dice, y el rey se entristeció mucho. A él le dio mucha tristeza cuando cuando la hija de Herodías le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Se entristeció mucho. Entonces, al entristecerse mucho, ahí uno ve como que él a lo mejor no le va a hacer nada a Juan porque se entristeció, y aparte que se entristeció mucho por esa petición, él sabía que Juan el Bautista era un hombre santo y que era un hombre justo. Dice que hasta por eso lo guardaba de que Herodías no lo matara cuando estaba en la cárcel. Entonces él sabía que era un hombre que no merecía que le quitaran su cabeza. Él sabía que era un hombre justo, no había hecho ningún mal para merecer la muerte. Era un hombre santo, un hombre que obedecía también aparte a Dios, se guardaba de las cosas pecaminosas. Y se entristece mucho cuando le piden la cabeza. Pero dice la palabra de Dios que él se sintió, que él, perdón, no quiso desechar a la muchacha porque por el juramento que él había hecho y porque y por los que estaban ahí a la mesa. Acuérdense, no sé si recuerdan, hermanos, perdón, de que dice la palabra de Dios que en esta ocasión era el cumpleaños del rey Herodes, cuando danza pues la muchacha, ¿verdad? Danza la muchacha, era el cumpleaños del rey Herodes, y él invitó a los del gobierno, él invitó a los del ejército, a los que tienen autoridad, y también invitó a la gente más poderosa económicamente hablando, más influyente de la región de Galilea. Entonces él está con pura gente que tiene poder. Y dice la palabra de Dios cuando a él le pide la cabeza de Juan el Bautista, que se la pide esta muchacha, él se entristece mucho, pero no la desecha o no quiso desairarla, sino que cumplió su deseo, aunque él se entristece mucho y sabía que no merecía la muerte de Juan el Bautista porque había hecho un juramento, se había comprometido. Su error fue que se comprometió. Y su segundo error aquí es de que no retrocede de su error. Ya cuando él ve de que su primer error fue de que le dijo que le iba a dar lo que fuera. Eso fue su error, porque ahí la mujer podía usar astucia y pedir algo muy desubicado, como aquí que pidió algo muy desubicado. Y su segundo error aquí fue de que cuando le piden la cabeza de Juan el Bautista, él por comprometido que se sentía por el juramento y por la gente que estaba con él a la mesa, que dice así la palabra, ya lo leímos, él le cumple a la mujer su deseo. Es que si él no cumplía lo que la mujer pedía, él sí iba a ver mal, él sí iba a ver mal con los gobernantes, sí iba a ver que no cumplía sus promesas, sí iba a ver mal con los jefes del ejército, sí iba a ver que no cumplía sus promesas, sí iba a ver mal con la gente rica, poderosa de Galilea, que no cumplía sus promesas, y entonces ni los gobernantes que trabajaban con él en el gobierno, ni su ejército, ni la gente de dinero que estaba con él ahí, y los grandes, no iban a poder ya confiar en él. Si él no cumplía la promesa, él se sintió por eso comprometido por los que estaban ahí con él a la mesa, porque si él no cumplía, ellos iban a ver que él no cumple lo que dice. Entonces, ¿cómo van a tener confianza de él? Es como que está el presidente y están todos los del gobierno, está el ejército, está la gente de dinero y todos están con él, y él no cumple lo que acaba de decir en el momento. En ese momento se presenta que lo puede hacer y no lo cumple delante de todos, se va a ver que este no cumple las cosas. Entonces es un desánimo y ya la gente no va a creer en él. Y él
Y él por eso lo cumple y porque se sentía comprometido, también porque lo juró y también porque están ellos ahí, como ya lo expliqué. Entonces lo que la palabra de Dios nos muestra a nosotros, hermanos, es que nosotros nos comprometemos con personas, nos comprometemos a veces en muchas partes, a veces en el trabajo, a veces con la familia, a veces con los vecinos, a veces con todos, con los hermanos de la iglesia, con las hermanas, con todos. Pero nosotros tenemos que reaccionar. Si nos comprometimos porque dijimos algo, como el que dijo algo, si nos sentimos comprometidos porque ya llevamos un estilo de vida que a Dios no le agrada y de repente Dios nos hace entender que estamos mal y tenemos que cambiar nuestra forma de parecer, aunque a la gente se le haga raro, nos digan, hey, ¿por qué ya andas así diferente? ¿Por qué ya eres así o algo? Si usted de repente tiene que cambiar y nos dicen eso, nosotros de todos modos tenemos que cambiar. O sea, a nosotros a veces nos pasa de que nos podemos comprometer con palabras que decimos y a veces con el comportamiento que hacemos. Él se comprometió con palabras que dijo, pero ya sea que sea por palabras o por comportamientos que ya tenemos que cambiar y la gente nos va a ver raro, se va a decir, ay, ¿por qué dio el cambiazo? Porque ya está así, porque ya está de otra forma. Nosotros tenemos que dejar el error que tenemos, nuestro mal comportamiento, o si nos comprometimos de palabra, aunque nos veamos mal y tal vez la gente se enoja, nos critica, nos deja de hablar, nos agarra mala idea y ya se quedó esa gente toda la vida así con nosotros, o al rato cambia, o se queda así hasta que muera, o moramos nosotros, sea mal con nosotros. Tenemos nosotros que no cumplir las cosas que nos comprometimos que no están bien, porque vamos a agregar más males. Lo mismo que le pasó a este hombre, a Herodes. No sé si recuerdan, los que han visto los videos desde el inicio, dice la palabra de Dios que Herodes era arrepentido por Juan el Bautista por muchas cosas que sean malas. No nada más porque tenía la mujer que no tenía que tener, sino dice Lucas que por más cosas también, no nomás por eso. Pero dice que también le arrepintió el tema de la mujer. Entonces dice ahí la palabra de Dios en Lucas, dice que él a todos sus males agregó esta maldad, poner a Juan en la cárcel. Entonces él ya había hecho muchos males, hasta Juan se los reprendía, pero agregó otro mal más todavía de meter a Juan en la cárcel y fue hasta más grave todavía ese mal. Entonces, aquí este varón hace lo mismo, ya tiene a Juan en la cárcel, lo ayuda así, le salva la vida de que no lo mate Herodías, que Herodías lo quiere matar, porque sabe que es un hombre justo y no debe estar ni en la cárcel, es un hombre justo, es un hombre santo. Lo tiene en la cárcel injustamente y le está salvando la vida porque sabe que es un hombre justo y que es un hombre santo, hasta lo escucha, dice, que hasta le gustaba escucharlo, hablar, porque como que se ve como una comunicación, porque la Biblia lo dice, ya lo vimos en su momento, la Biblia lo enseña, que es en el versículo número 20 de este capítulo 6 de Marcos, que estamos viendo. Pero él ya había agregado el mal de meterlo a la cárcel, hizo el bien de guardarlo de que lo matara Herodías, la mujer que no tenía que tener, pero aquí agrega, como después cometió el error de comprometerse de una forma muy extrema, que lo que fuera iba a dar, y después comete otro error, el error de mandar a decapitar a Juan el Bautista, porque iba a quedar él muy mal, ya no tenía, es como uno dice, se me va a caer la cara de la vergüenza, ¿cómo le voy a dar la cara a los demás gobernantes si me van a ver que yo no cumplo las cosas? ¿Cómo los soldados me van a ver a mí, van a ver que yo no cumplo? ¿Cómo van a confiar en mí? ¿Cómo van a tener esperanza en mí si yo no cumplo las cosas? ¿Cómo los demás ricos van a verme a mí que yo no cumplo lo que digo? Pues sí va a haber como una persona que no da confianza, una persona que no da confianza, o sea, iba a verse así una persona que no te da seguridad. Entonces las personas se iban a desanimar de él, pero él lo que está haciendo aquí es agregar otro mal más. A no corregir el error de que se comprometió y no corregir ese error de que me comprometí, estuvo mal, no va a cumplir. No, él tenía que hacer esto,
no voy a cumplir mi promesa, aunque voy a quedar mal con todos, porque yo sé que Juan es justo, es un varón justo. Él decía que sabía que era un hombre justo, dice así la Biblia. En el versículo 20 dice que él sabía que era un hombre justo y un hombre santo. Sé que es un hombre justo, un hombre santo. Hasta por eso le salvaba la vida de Herodías, como ya lo dije. Entonces, como sé que es justo y santo, no merece la muerte, no voy a cumplir lo que prometí. Fue un error prometer así, que iba a dar lo que fuera, porque ahora me salieron con algo que me piden que haga, que está mal, pues. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanas y hermanos, de que nosotros no tenemos que ser así como Herodes, que así somos también nosotros, pero no tenemos que ser así. Nos comprometemos con palabras o a veces, como les dije, a veces con acciones que vivimos de una forma equivocada en los trabajos, a veces, o a veces en la casa, a veces con la iglesia, a veces con los hermanos, a veces en la calle. Nos comportamos como no somos realmente, que somos hijos de Dios, y de repente nos viene el Señor a la mente y no tienes que ser así, debes de cambiar, y uno no lo hace porque la gente va a decir, ay, si ¿por qué estás ya así diferente? Y entonces la gente le da pena dejar de hacer lo que hace y empiezas a portar bien, y ahí está el problema. O a veces nos vemos mal si no cumplimos lo que decimos, estamos bien comprometidos porque nos comprometimos porque sentimos feo, no, yo te voy a ayudar y esto y lo otro, o sí, confía que no confía, sino que estate tranquila, tranquilo, yo te voy a apoyar en lo que necesitas. Y a veces nos comprometemos de más y nos quedamos en eso, pero hacemos males porque no porque nos comprometemos y no podemos cumplir. O a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer para poder cumplir lo que tenemos que cumplir. Entonces lo que tenemos que hacer es que quedemos mal, retroceder, aunque nos hayamos comprometido. Él, como se lo juró, se sintió comprometido y por eso mandó matar a Juan el Bautista. Entonces, él, aunque se viera mal, que no cumple su palabra y ya no diera confianza, ya no iban a poder confiar en él, tener confianza en él, ni iba a ser un modelo a seguir, porque él tendría que ser un modelo a seguir a los demás gobernantes, a los soldados, a las personas que estaban ahí, que tenían poder económico. Aunque no lo iba a hacer y su imagen iba a ser como destruida, en ese sentido de que no cumple lo que dice, pero él tenía que hacer lo correcto. Él sabía, dice la Biblia, el versículo 20 dice que él sabía que Juan era un hombre, que era un varón justo y santo, y por eso le guardaba salvo de Herodías que le matara. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer eso. Y él lo que hizo, dice la Biblia, que mandó a uno de la guardia, dice sí, que mandó uno de la guardia a que decapitara a Juan el Bautista. Y fue a la cárcel, lo decapita, y el que lo decapita, dice aquí la palabra de Dios, esa misma persona que fue enviada por Herodes, llega a donde están ellos de nuevo, llega de la cárcel, regresa de la cárcel, perdón, porque fue enviado a la cárcel, regresa con la cabeza de Juan el Bautista en un plato como lo pidió la muchacha. Y la muchacha pues va y se la lleva a su mamá. Y así es como muere Juan el Bautista. Y el versículo 29 dice que cuando sucede eso, ahí habla, el cuerpo se lo dieron a los discípulos, pero pues el puro cuerpo sin cabeza, pues, ¿verdad? El versículo 12 y el versículo 13 de Mateo 14 dice así, voy a leer, dice así. Entonces dice, llegaron sus discípulos. Aquí, de ese versículo 12 para atrás, habla del mismo relato, que Herodes pues se siente comprometido por lo que le prometió a la muchacha y todo, y por las personas, y entonces él manda matar a Juan el Bautista a la cárcel. Entonces, voy a leer el 12 y el 13, aunque habla del mismo relato de Marcos, porque aquí el 12 y el 13 hablan cosas, hablan dos cosas que no habla allá. Por eso lo voy a leer. Que son cosas que se hablan después de que manda a decapitar a Juan el Bautista. Dice, entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, que si lo dice Marcos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, que también lo dice Marcos, pero lo que no dice es esta cosa que voy a decir, que voy a leer, perdón. Y fueron los discípulos de Juan, después de enterrar el cuerpo de Juan, y dieron las nuevas a Jesús. Eso no lo dice, allá no lo dice en Marcos, sino que cuando
cuando Juan es decapitado y ya su cabeza es llevada con la muchacha en un plato como lo pidió, que ya regresa la persona que lo decapita. Entonces los discípulos se enteran de que Juan fue decapitado, los discípulos de Juan, y reciben el cuerpo de Juan y entierran, sepultan el cuerpo de Juan. Pero cuando pasa eso, en Marcos, ya después del versículo que sigue, ya no habla de eso, ya habla otro tema. Pero aquí dice que los discípulos de Juan, después de enterrar a Juan, al cuerpo de Juan, dice, y fueron y dieron las nuevas a Jesús, dice así el versículo 12, así termina. O sea, aquí dice que los discípulos de Juan fueron a decirle a Jesús lo que había pasado, que habían matado que habían matado a Juan. Van los discípulos de Juan a decirle a Jesús que habían matado a Juan el Bautista. Y dice el versículo 13, aquí dice otra cosa también que allá no aparece. Dice el versículo 13, oyéndolo Jesús, cuando van y le dicen a Jesús, o sea, Jesús sí lo escucha. Jesús se entera pues que mataron a Juan. Dice, oyéndolo Jesús, versículo 13, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando Jesús oye que Juan el Bautista ha sido decapitado, porque los discípulos de Juan le dicen, Jesús se va en una barca, se va a un lugar solo, se va a un lugar apartado, un lugar solo. Ahí la verdad, hermanos, ahí no se sabe muy bien por qué Jesucristo hizo eso. Algunos piensan una cosa, algunos otros piensan otras cosas. Algunos piensan, no, pues Jesús se fue a un lugar apartado porque ya ve que uno pues pasa muchas cosas tristes en la vida y si mientras estemos vivos vamos a pasar cosas de gozos y cosas de tristezas. Y a veces uno cuando está triste, a veces uno quiere estar con los demás para ser consolado, pero a veces también uno siente la necesidad de estar solo. Entonces dicen, no, Jesús se fue a estar solo para sufrir la muerte de Juan. Unos dicen así. Otros dicen, no, pues Jesús lo que pasa que se fue a un lugar apartado porque para protegerse de que no lo fuera a querer matar Herodes, porque Herodes ya lo iba a querer matar. La Biblia no dice ni una cosa ni otra. La Biblia nomás lo único que dice que supo de que había muerto Juan y él se fue a un lugar apartado y solo. No dice por qué lo hizo, por tristeza o por protegerse, que a mí se me figura más como por tristeza, pero la Biblia no lo explica por qué. Entonces es algo que ellos no explican. Nomás quiero comentar para que se vea de que se le comenta a Jesús, pues, de que Juan ha muerto. Y dice, el versículo termina, dice, y cuando la gente lo oyó que Jesús había ido a un lugar apartado y solo, desierto, dice, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces, hermanos, la enseñanza que Dios nos tiene en este punto número 21 del ministerio de Juan el Bautista, que es cuando ya muere él, dice que nosotros estamos bien comprometidos a veces, ¿verdad? Porque a veces nos comprometemos en cosas malas, puede ser, que decimos, no, mira, sí, que esto lo utilizamos, que nos saben delante de Dios y nos comprometemos. Al rato, no, ¿sabes qué? Tengo que romper ese compromiso porque no estuvo bien lo que dije ante Dios. O a veces nos comprometemos en cosas buenas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero nosotros debemos de rectificar, aunque fue algo bueno, pero si no se va a poder cumplir por rectificar. Eso lo vimos en el tema pasado, en el punto pasado, en el 20, de que se comprometía uno y que tenía que tener uno cuidado. Pero aquí, aunque se ve igual, se agrega otro elemento más de lo que acabo de decir, de que uno debe de recapacitar ya después de que uno se comprometió, ya que cometió el error. En el punto 20 vimos de que no debemos de cometer el error de comprometernos, de comprometernos en las cosas, porque luego cometemos muchos males. Pero aquí se muestra que ya una vez ya comprometidos, debemos de reaccionar. Si nos comprometimos de una manera que nos daña espiritualmente, está mal, o nos va a guiar a algo malo, pues mejor debemos de dejar eso, aunque estemos muy comprometidos. Es muy difícil, la verdad no podemos, solamente por la ayuda del Señor que nos toque, que el Señor nos mueva a hacer las cosas y podamos retroceder de lo que nos hemos comprometido, porque es muy difícil y no lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso haga oración, pídale al Señor que le ayude a retroceder. Si usted lleva un mal camino, como lo dije, que a veces no se compromete uno de palabras, sino que el comportamiento nomás con la gente, ya uno
se siente comprometido a seguir viviendo igual y ya no quiere vivir diferente porque la gente se va a extrañar. Si se comprometió usted, hermana, hermano, en comportamiento, o si se comprometió, se siente comprometido tal vez en comportamiento que no es ningún compromiso, pero no a veces se siente pues comprometido, porque qué va a decir la gente cuando nos vea diferente a cambiazo. Usted de todos modos rectifique, no como Herodes que se quedó en lo mismo y no rectificó y agregó otro pecado más. Como le dije que él agregaba pecados, agregaba más pecados, como le dije que Lucas dice que lo corregían de varios pecados que hacía Juan el Bautista, y cometió otro pecado más porque lo corregía también del pecado de tener una mujer que no tenía que tener y de otros pecados, como dije, pero dice la Biblia que agregó otra maldad más, el meter a Juan a la cárcel. Entonces él cometió el error de comprometerse y después agrega otro mal en vez de que rectifique su error de que se comprometió. Agrega otro mal al no querer cambiar, al no querer dejar ese compromiso y querer hacer lo correcto. Sabía que Juan era un hombre santo, un hombre justo y no merecía la muerte, y lo mató porque pues sintió el temor, sintió la vergüenza, tal vez sintió mucha vergüenza, mucho temor de qué van a decir de mí, que no cumplo, y aquí están todos viendo. Me dice que por los que estaban a la mesa y como lo juró, también se sintió comprometido, pues no lo quiso hacer. Dice la Biblia que por eso no lo hizo, dice así, por el juramento y por los que estaban a la mesa. Entonces nosotros, hermanos, aunque nos veamos mal, que no cumplamos algo, si llevamos algo, ya hemos hecho un compromiso o estamos haciendo algo que no está bien, y la gente se ve extrañada que de repente somos diferentes y nos sentimos como comprometidos tal vez a seguir así, que no estamos comprometidos pero nos sentimos, que Dios nos ayude, hermanos, a rectificar lo que sea, aunque la gente piense lo que piensa de nosotros, que es lo que tenía que hacer Herodes, pensar en lo que pensaran de él, rectificar. Y iba a quedar ya como una persona que no da confianza, una persona que no es modelo, que tenía que ser un modelo él para los demás. Pero él se iba a sentir tranquilo en el sentido de que, bueno, me puse en este compromiso de cumplir esta mujer lo que quiera, pero esto no se lo puedo cumplir y no se lo cumplo y no cumplírselo. Y él se podía haber sentido bien en el sentido de que no lo hice porque él es santo, él es justo y no lo merece. Y así nosotros nos podemos sentir bien. Si la gente, tal vez nos quedamos mal con la gente, y este varón no cumplió, este hermano no cumplió, ¿verdad? O esta persona dio el cambiazo, bien raro, porque es así diferente, ¿no? Pero usted es cristiano y se porta como no debe. Usted se va a sentir bien, aunque la gente ya le critique, le diga mal, le deje de hablar, y los hermanos, familia, quien sea, del pueblo, quien sea, usted se va a sentir bien porque va a decir, bueno, pero pues ya sé que estoy haciendo lo correcto, porque es lo correcto, como él sabía que él era justo y era santo y no lo podía matar por eso. Hasta lo protegía que no lo matara Herodías, pero ahora sí lo mató por el temor de que iba a quedar mal, o la vergüenza, que también es temor, ¿verdad? Entonces, hermanos, que sea eso una oración, sea una oración que usted haga al Señor. No digo porque yo no tengo que hacerlo, sino porque yo ya le estaba pidiendo a Dios por eso pues, en mi vida, pues, y también le digo pues que lo haga también, para que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder rectificar nuestra vida. Es lo que tenía que hacer él ahí, rectificar su vida. Es la enseñanza que Dios nos da, rectificar nuestra vida, aunque nos metamos en aprietos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor.